Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Esto es el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los sábados, una enseñanza, una palabra de parte del Señor. Y antes de comenzar la enseñanza, mandamos saludos a todos los hermanos, que tengan un excelente fin de semana y vamos a hacer una oración para comenzar la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, estamos buscando de tu presencia en esta mañana, Padre de Gloria. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento en tu palabra y que se desaten todas ligaduras, Padre, que nos tienen atados y que no nos dejan avanzar en tus propósitos santos, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día y todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana la palabra es una palabra muy importante porque hay muchos pecados que uno es consciente de que son pecados y hay otros que nosotros no somos conscientes y hasta los justificamos. Este es el caso de la amargura. La amargura es una raíz que está muy escondida en la mayoría de los cristianos y muchas veces no nos queremos dar cuenta o lo justificamos. Pero en sí, ¿qué es la amargura? La amargura, según la palabra griega, significa punzar. Da la idea de algo fuerte y pesado. Entonces algo que punza, que es fuerte y pesado dentro de nuestra alma. Bíblicamente hablando, la amargura es un pecado. Vamos a ir al Salmo 73 y vamos a ver qué es la amargura en sí. Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjense que la palabra griega para amargura dice que es una punzada, algo fuerte y pesado. Entonces vemos que bíblicamente es un obstáculo para estar en la presencia de Dios como tenemos que estar. ¿Cómo tratar con el pecado de la amargura? Tengamos presente que la amargura es algo que se instala en nuestra vida a partir de una ofensa o por pequeñeces que quizás dejamos pasar o por una ofensa que no es una persona que en el momento nos perdonamos y ¿qué pasa? Empiezan a germinar raíces de amargura. Entonces fíjense qué importante que es tratar el tema de este pecado. El más fácil de justificar, porque muchos se justifican, no lo quieren admitir. Y es el más difícil muchas veces de diagnosticar. Entonces, como dijimos, ¿cómo se desencadena? Se desencadena por una ofensa o una situación difícil que pasamos por la vida y no lo podemos superar. No importa si la ofensa fue intencional o si no. Si no arreglamos el problema con Dios y si no arreglamos el problema con el hermano, vamos a estar atados a una raíz de amargura. Quizás la amargura es uno de los sentimientos más profundos que el ser humano puede tener, porque va, ¿cómo decirlo?, va afectando cada área de su vida. Entonces, la amargura es un pecado fácil de justificar. ¿Por qué? ¿Por qué es un pecado fácil de justificar? Es normal que una persona ante una ofensa, ante una injuria, ante una calumnia, se justifique. O sea, tengo derecho a estar mal porque es injusto lo que me pasó. O sea, es una herida sin sanar que la justificamos porque es normal que me sienta mal por lo que estoy pasando. Entonces, ante una situación sería justificable sentirme mal. ¿Qué otra opción me queda sino enojarme y hundirme en mi propia amargura? ¿A quién le pasa lo que me pasa a mí? ¿Qué tengo que hacer para dejar la amargura? Mucha gente no quiere admitir que está amargado, que hay una raíz de amargura, pero sus acciones, su conducta,
muchas veces los deja relucir. Y recordemos que la amargura no va sola, va acompañada de las heridas sin sanar, la autocompasión, el resentimiento y el rencor en primera línea, el resentimiento y el rencor. Después la persona se empieza a envenenar más, se envenena y empieza a buscar venganza. Es una persona paranoica que piensa que todo el mundo habla mal de él o de ella, o de que la persona que lo ofendió le tiene que venir a pedir disculpas, o si no esa persona no va a poder seguir. Y así hace maquinaciones en su mente. ¿Y qué pasa? Se hunde más en la amargura. Entonces, ¿puede estar una persona en la presencia de Dios con un corazón amargo? ¿Puede estar con un espíritu amargo en la presencia de Dios? ¿Puede dar frutos? ¿Por qué es tan difícil desarraigarse de la amargura? Primero y principal, porque no lo vemos como un pecado. Lo vemos como una ofensa y que la culpa es de otra persona. Por eso lo justificamos y nos parece razonable nuestra actitud. Tengo derecho a sentirme mal porque es injusto lo que me pasa. Me ofendieron y estoy esperando a que me vengan a pedir disculpas. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que nosotros nos sentimos culpables cuando cometemos quizás un pecado de los más conocidos, pero cuando cometemos este pecado de amargura no nos damos cuenta, no nos sentimos culpables. Tenemos autoconmiseración, nos sentimos tristes, resentidos, pero no nos damos cuenta que es un pecado. Pensamos que tenemos derecho a sentirnos mal, pensamos que está bien como nos sentimos, ofendidos. Este sentimiento de sentirse ofendido nos ciega de darnos cuenta de que es un pecado. Es un pecado contra Dios, como cualquier otro pecado, pero este es contaminante para los hermanos que están con nosotros y para nuestra familia también. Por eso es fácil de justificar. Me siento mal y generalmente buscamos aliados. ¿Por qué? Porque contamos la situación a otras personas. Y en segundo lugar, ¿por qué es un pecado difícil de desarraigarse? Porque lo vemos como un derecho del que podemos hacer uso. Me siento mal y es razonable que yo me sienta mal y busco aliados y busco tratar de que me apoyen en lo que yo pienso. Generalmente nadie nos ayuda. Cuando uno comenta la situación que le pasó, nadie lo ayuda a quitar la amargura, más la alimentan a la gente que está en nuestro alrededor, esa victimización que nos hacemos de nosotros mismos. Tenés derecho a sentirte así, mirá por lo que estás pasando. Cualquiera en tu lugar se va a sentir igual. ¿Y qué hacen con esto? Alimentan el resentimiento que ya la persona tiene. Y están siendo partícipes de un pecado ajeno, porque la persona al sentirse amargada está pecando contra Dios y no se da cuenta. ¿Qué pasa con la persona amargada? Oren por mí, miren cómo estoy, y el Señor le manda a la persona a renunciar a ese pecado como el Señor nos manda a renunciar a cualquier otro pecado, de fornicación, de adulterio, de mentira. Bueno, lo mismo pasa con la amargura. Lo que pasa es que la gente no lo contextualiza a la amargura como un pecado, sino como un derecho que tiene de sentirse como se siente. Por eso es que no sale y está estancado en la amargura. ¿Cuál es la actitud correcta frente a la amargura? Verla como lo que es, un pecado que amenaza nuestra comunión con Dios. Tenemos que arrepentirnos, olvidarnos por un momento de la ofensa, olvidarnos por un momento del mal que nos hicieron, dejarlo en las manos de Dios, dejar de victimizarnos es lo primero, porque mientras nosotros nos percibamos como víctimas, más nos vamos a atar a lo que es la amargura y este lazo de resentimiento. Y la gente vive amargada porque no se puede recuperar del daño que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Alberga bronca en su corazón,
Y ante la más leve situación sale a la luz, sale a relucir lo que tiene la persona adentro. Todo lo que está en la presencia de Dios va a salir a relucir, no es que va a estar oculto, no es que esa raíz de amargura siempre va a estar bajo tierra, tiene que salir a dar sus brotes. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si nosotros vemos una persona que tiene una clara amargura, una clara raíz de amargura, lo que tenemos que hacer es exhortarle con mansedumbre. Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿A qué nos exhorta el apóstol Pablo? Quítese, desarraíguense de la amargura. Es tiempo de que la gente que está con el Señor se desarraigue de la amargura. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. La amargura trae sus consecuencias múltiples y todas negativas. Por eso es muy importante esta palabra. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? La amargura, en primer lugar, impide entender los propósitos de Dios. Por ejemplo, Job no entendía por qué estaba sufriendo, y era para qué, para que el carácter de Dios se vindique delante de Satanás. El espíritu amargo contamina a otros. Acá está el problema de la amargura. No es solamente que nos hacemos daño a nosotros, sino que hacemos daño al entorno. Siempre la amargura, la raíz de amargura, la ofensa sin perdonar va a buscar aliados. Nunca se va a quedar sola. Por eso es el pecado más contagioso. Hebreos 12:15 dice el apóstol: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acá está diciendo claramente, cuídense de no caer en el pecado de amargura, porque van a hacer caer a otras personas. Fíjense, es una reacción en cadena. No es solamente que uno quiera estar mal porque se siente con derecho a estar mal, sino que está haciendo mal al entorno. O sea que no es solamente un asunto individual, es un asunto colectivo. Fijémonos si vamos al contexto de Israel por aquella época, cuando el huerto era invadido por hierbas amargas, no se podía limpiar la planta quitando la parte de arriba. ¿Qué hay que hacer? Había que sacar de raíz las raíces, extraer las raíces de la planta. ¿Para qué? Para que no vuelva a crecer brotes. Lo mismo pasa con el tema de la amargura. Todo parece que está bajo tierra, las raíces como están, bajo tierra, pero estas se nutren, crecen, germinan, hasta que van a brotar a la superficie. ¿Con qué se alimenta la amargura? El resentimiento, el rencor, el odio, la tristeza, la desesperanza. Con todo eso se va alimentando debajo de la tierra, como las raíces de la planta. Por eso el apóstol nos advierte que las raíces de amargura deben ser quitadas. Quítense de raíz. No las sigan alimentando. Porque cuanto más alimentemos estas raíces, más nos vamos a hundir y no vamos a ver lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces vemos el problema de la contaminación. ¿Qué pasa? Cuando los familiares se contaminan, conocidos se contaminan. ¿Y cómo es esto? Puede ser que en un momento llegamos a cumplir bíblicamente lo que la palabra nos dice, nos arrepentimos, nos arreglamos con el ofensor, nos reconciliamos, lo perdonamos y nos sacamos ese lazo de amargura. Pero ¿qué pasa? Yo ya compartí esa ofensa con mis familiares, con mis amigos, y ellos sufrieron conmigo, se enojaron conmigo, hasta planearon venganza conmigo. ¿Y qué pasó? Se contaminaron.
Y en el momento que yo quiero salir de la amargura, quiero dejar la amargura, ellos se van a enojar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos están contaminados y no van a entender mi postura de que perdoné, de que dejé ese lazo de amargura. No lo van a entender porque ya el ambiente, el contexto ya lo contaminé. Todo el día quejas, todo el día disconforme con la voluntad de Dios. Y cómo, de tanto escuchar, cómo queda el ambiente. Desesperanzado, contaminado. Todo el día queja, desilusión. ¿Cómo es una persona amargada? No tiene gozo, no tiene el gozo del Señor. Entonces, por donde ande la persona, seca las plantas, seca el alma de los demás. Entonces los demás también se van a mimetizar y se van a poner a tener razón. Qué injusta es que la vida, ¿dónde estuvo Dios? Como le pasó a Job. Entonces, la persona amargada se vuelve paranoica, como dijimos, porque va a buscar aliados y va a querer que todo el mundo le dé la razón, va a querer que todos se conduelan con él. Entonces está generando un ambiente contaminante. Por eso la amargura de todos los pecados es el más contaminante. La amargura, otra consecuencia negativa de la amargura es que hace que la persona pierda la perspectiva de su vida. Miremos primero cuál era la condición del salmista Asaf en Salmo 73, 21-22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Una persona en estas condiciones, primero y principal, no puede hacer la voluntad de Dios, no tiene la facultad tampoco de tomar decisiones, porque ¿cómo está? Está con un espíritu amargo. Porque ya echó raíces, no trató ese tema. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Era torpe, no entendía nada, dice. No entendemos nada de las cosas de Dios, no entendemos nada, porque estamos ciegos por el rencor. Aunque no nos demos cuenta, aunque por momentos se tape por debajo de la alfombra, la raíz de amargura está. En cualquier momento salta, brota, porque está. Hasta que nosotros no entreguemos, no lo confesemos a ese pecado en la presencia de Dios, va a estar y va a seguir molestando y va a seguir arruinando nuestras relaciones con los demás. Fijémonos ahora cómo estaba Job en el estado de amargura. Primero culpó a Dios por favorecer los designios de los impíos. Job 10, versículo 3. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? En otra oportunidad, lo encontramos a Job aborreciéndose a sí mismo. Job 9:21, si fuese íntegro no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Y en otra ocasión, como a veces nos pasa mucho, le damos rienda suelta a la amargura. Job 10, versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. ¿Qué vemos acá? Job está hastiado de su vida. Y voy a dar rienda suelta a mi amargura y a mi queja, porque así me siento yo y es lo que me pasa, y bueno, así llegué, así es como estoy. La vida me pagó muy mal. Pasé todos estos años que viví, la pasé la mayoría mal y bueno, voy a dar rienda suelta a mi queja. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Primero y principal, estamos desagradando a Dios con esta actitud. No es que Dios nos va a tener lástima, Dios nos ve como uno que estamos pecando y mal, estamos derrapando y mal en la presencia de Dios. Porque estamos dejando que brote esa amargura dentro de nosotros. Lo que Dios va a esperar es que nosotros entreguemos esa amargura y nos arrepintamos y la dejemos. Dejemos esas situaciones, esos años en sus manos. Que Él es el dueño del tiempo y Él es el que va a redimir el tiempo. Nosotros con nuestra queja no vamos a lograr absolutamente nada. Nos vamos a hundir más en el pecado y la voluntad de Dios y lo que estamos pidiendo a Dios se va a tardar más. Otra consecuencia negativa de la amargura.
de este espíritu de amargura. Es que da lugar a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago 3, 14, 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni imitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué está diciendo Santiago acá? No se mientan. Si tienen el corazón contencioso, si tienen el corazón lleno de amargura, perturbado, no digan que hablan de parte de Dios, no digan que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque no van a salir palabras de vida de su boca, van a salir palabras con sabiduría diabólica, con sabiduría terrenal. Nada bueno va a salir, no vengan a decir que hablan de parte de la verdad si tienen el corazón amargado y perturbado. No se mientan. Primero, busquen arrepentirse y limpiarse ese corazón para decir que hablan de parte de Dios. Vamos a ir a un ejemplo. Si nos vamos a Números 16, vemos la historia de Coré. ¿Quién era Coré? Un levita que se levantó con otros levitas en contra de Moisés. De Moisés, y ahora vamos a leer en Números, capítulo 16, y vamos a ver cómo una persona habló con un corazón perturbado, renegado, con celos de su corazón. Número 16. Coré, hijo de Isab, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjense, Coré es una persona que tenía el corazón perturbado, lleno de celos, de contención y de un discurso, y logró convencer a 250 israelitas que lo estaban escuchando. Gente de renombre, no eran cualquiera. Y con ese corazón lleno de celos y contienda, logró convencer de que se levanten esa gente contra Moisés. Logró sublevarse. Pero ¿cómo vemos que habló? Habló con el corazón lleno de ira y de celos. Parecía una causa justa. ¿Por qué? Porque él quería que la autoridad de Dios no solamente esté sobre Moisés, sino sobre todo el pueblo. Aparentemente parecía algo justo, pero no era así, porque Dios había dado la autoridad a Moisés y a Aarón. Entonces estos celos y contiendas y esta sed de poder que le hizo hablar, dar un discurso, hablar pero con una sabiduría terrenal y diabólica para persuadir a esa gente y llevarlos a cumplir su propia ambición. Y muchos no se dieron cuenta de lo que Coré estaba haciendo, lo escucharon y hasta se convencieron. Muchas veces la gente que no está llena del Espíritu Santo, que no habla de parte de Dios, logra eso, hablar con una sabiduría diabólica y terrenal y convencer a la gente. Y la gente muchas veces no se da cuenta que son palabras persuasivas de hombre y que no es la palabra de Dios. No era la voluntad de Dios lo que hablaba Coré. Esto es lo que hace también muchas veces la amargura, la raíz de amargura. Tenía una contienda contra Moisés y bueno, se generó y empezó a hablar. ¿Y qué pasó? Todos sabemos que como se sublevó contra Moisés, se lo tragó la tierra, porque la autoridad había sido dada a ese hombre de Dios. Otra cosa negativa que causa la amargura, otra consecuencia negativa, es que da lugar al diablo. Nosotros cuando nos sentimos ofendidos y no perdonamos en el momento que pasa, el diablo toma lugar. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recordemos que la raíz de amargura se genera por una ofensa que nos hicieron. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Una persona que se acuesta enojada se levanta resentida.
una persona que se acuesta resentida se levanta amargada. ¿Cómo nos vamos a dormir nosotros? Con resentimiento, enojados. Porque ahí estamos dando lugar a la raíz de amargura. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Satanás va a emplear cualquier técnica, cualquier táctica para dividir a los hermanos y para que se peleen, se aíslen, se separen y se genere en la persona la amargura, la raíz de amargura. Por su parte, el apóstol nos exhorta a perdonar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Pablo nos enseña a perdonar al ofensor. Vamos a leer en Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 11. Pablo perdona al ofensor, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros, lo que estábamos hablando recién, que la raíz de amargura contamina a todos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Ven? La tristeza, la raíz de amargura consume con tristeza. Por lo cual os ruego que confirmes el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, ¿qué dice el apóstol? El apóstol nos enseña a perdonar al ofensor. Porque no solamente se está haciendo daño a una persona, sino a todos. La amargura no es una cosa de una sola persona, es un pecado que contamina a muchos. Otra de las causas que puede traer la amargura es problemas físicos. ¿Qué pasa con la persona? Se despierta a la noche y no puede dormir. Se levanta 1, 2, 3 veces. Y la herida punzante, el resentimiento es como una especie de grabadora que le trae la situación, la ofensa en su mente de manera repetitiva. Entonces la persona se levanta a la madrugada, no puede estar, tiene el problema, la amargura, el resentimiento sin resolver, dándole vueltas. Y entonces el cuerpo eso lo resiente, el cuerpo empieza a sintomatizar, no duerme, el dormir no hace bien, la persona no descansa como tiene que descansar, se deprime, y el estrés y la depresión, si van juntos, desencadenan otras enfermedades y así. Por eso la amargura es un pecado que no solamente contamina, sino también que nos enferma. Otra consecuencia negativa es que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir? Que deja de alcanzar la gracia de Dios y la persona va a seguir la línea de la legalidad, va a querer resolver el asunto, digamos, del rencor con sus propios medios. La persona va a querer resolver el problema por sus propios medios. No va a buscar dejar la causa al Señor, no va a buscar dejar el problema al Señor, no va a buscar arreglar el problema de su rencor con sus propios medios, con sus propios recursos. Quizás sea la venganza, quizás sea hacerle algo a la persona que le ofendió, no lo sé. Cada uno sabrá, pero va a emplear sus tácticas. ¿Por qué? Porque el rencor maneja a la persona ya no está bajo la voluntad de Dios, la persona se está manejando, como leímos recién, con la sabiduría terrenal, diabólica y animal. No tiene la sabiduría de lo alto, porque si tuviera la sabiduría de lo alto, va a entregar el problema al Señor y lo va a dejar en manos de Dios. Se va a arreglar con la persona que le ofendió y asunto terminado. Pero muchas veces no es el camino que muchas personas toman o que es la más fácil de tomar. Porque como dije,
el rencor ciega y nos hace conscientes de que la amargura es un pecado. La manera no bíblica de tratar el pecado, ¿cuáles son? Vengarse. Vengarse es ponerse en el lugar de Dios. Romanos 12:19, no venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando uno intenta vengarse, se pone en el lugar de Dios, porque la venganza le corresponde a Dios. Es una actitud de orgullo como la que tuvo Lucero cuando se rebeló contra Dios. Es el mismo pecado. Nosotros tenemos que dejar la venganza en las manos de Dios. ¿Nos pareció algo injusto? Señor, ocúpate. Tengamos presente que la ira de Dios siempre es santa. Pero Dios no va a obrar hasta tanto y cuanto yo no le deje a Él obrar, no le entregue el problema. Otra manera no bíblica de tratar el tema de la amargura es desahogarse. Desahogarse con una amistad, desahogarse con otra persona y contarle el problema. La Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero la carga no se la podemos dejar a otra persona. La carga se la tenemos que dejar a Dios. Nosotros tenemos que renunciar a la amargura. Otra cuestión que no resuelve, otra manera que no resuelve el tema de la amargura es que la persona que nos ofendió nos pida disculpas. Está bien, nos arreglamos, una parte del problema se arregla. Pero eso no quiere decir que yo deje la amargura. Si bien hay reconciliación, tengo que reconocer que el pecado no tanto echar la culpa a los demás, sino también reconocer que dejé germinar dentro de mi alma una raíz de amargura, reconocer a ese pecado. Y una vez que lo reconozco, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar ese pecado. Pero primero tengo que confesarlo, no ocultarlo más, no taparlo más. La solución es tanto vertical con Dios y horizontal con el hermano. Tengo que estar bien con el hermano y también con Dios. Y primero tengo que admitir que algo está pasando. Otras veces también la gente, para no resolver el tema de la amargura, lo minimiza. Y le pone otro nombre, como es una enfermedad, es una debilidad. No quieren reconocerlo como pecado. Es una ofensa, es un derecho, me siento mal porque me ofendieron. No lo ven como algo que tienen que erradicar de su vida. Y al no verlo como pecado, no lo dejan estar. Y el estado de la persona va a ser peor con el tiempo, mientras más tarde en tratar ese tema. Y culpar a otro, ¿para qué? Para el no tratar el tema. Le culpo a otro para no hacerme cargo del tema yo. Ahora, ¿cuál es la solución para la amargura? Hay mucha gente que está medicada, hay mucha gente que está sufriendo este flagelo, gente con depresión, gente con problemas de adicción, gente con problemas de esquizofrenia. ¿Y cuál sigue siendo la causa? La causa sigue siendo la amargura. Hay mucha gente que volvió atrás, hay mucha gente que recibió al Señor en su corazón como su Señor y volvió a caer, volvió a un estado depresivo peor que el que tenía antes. ¿Y por qué? Porque se salió antes de tiempo. No trató el tema de la amargura de raíz, lo trató superficialmente. Entonces, ¿qué pasó? La persona volvió a reincidir, y que quizás volvió en un estado peor. Entonces, si no averiguamos la causa, nunca vamos a descubrir los puntos a solucionar. ¿Cuáles son las señales que nos indican que una persona está amargada? Se queja siempre, está en un estado crónico de enojo, busca vengarse y no está desesperanzada. Ya no tiene esperanza de nada, ya está como que ya vivió lo que vivió y ya está. Y la vida le pagó mal y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué hacer cuando el espíritu de amargura invade nuestra vida? Primero, reconocer que hay un problema. Para salir del problema, primero hay que reconocerlo. Si me sigo sintiendo víctima y sigo justificando este pecado, nunca lo voy a dejar.
Y lo peor es que van a seguir contaminándose la gente que está a nuestro alrededor. No tenemos que vivir pensando que tenemos razón, tenemos que vivir pensando que tenemos que agradar a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta ante una mínima, tener, por ejemplo, ante una reacción, una mínima explosión, ante un hecho insignificante, desbordarse? Bueno, eso es un síntoma de una persona que tiene amargura en su corazón. Segunda de Corintios 13:5, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba, no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. Pónganse a prueba. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. O sea, una persona que está amargada está reprobada delante de la presencia de Dios porque está en falta, está en pecado. ¿Qué es otra cosa que tenemos que hacer cuando el espíritu de amargura, o nos damos cuenta que el espíritu de amargura invadió nuestra vida? Buscar la paz con todos y establecer la santidad como una meta de vida. ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que procurar estar en paz con todos. Y por otro lado, tenemos que tener un compromiso con Dios. Él hizo un pacto con nosotros para que nosotros seamos santos como Él es santo. Un sacrificio muy grande. Entonces nosotros tenemos que hacer un compromiso con el Señor para permanecer santos, puros y siguiendo su voluntad. De que pase lo que pase, vamos a seguir firmes con el Señor. Pase lo que pase. A pesar de que lo que nos hicieron es injusto, entregar el problema en las manos del Señor y permanecer con el Señor. Que nada nos saque de su voluntad, de lo que Él quiere para nuestra vida. David enfrentó una situación parecida cuando se enfrentó con la amargura, pero fijémonos la actitud que tuvo David y la actitud que tuvo el pueblo, dos actitudes diferentes. Vamos a ir a Primera de Samuel 30, del 3 al 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Miramos el contexto. Venían de una batalla. Y cuando el pueblo venía de una batalla, ¿qué vio? Que se llevaron a sus familias cautivas. Entonces, ¿qué hizo David? El pueblo reaccionó con su amargura. ¿Y qué pensó el pueblo? Pensó en apedrear a David porque estaba amargado. Porque con un espíritu de amargura no se puede pensar. Entonces lo peor que le salió a pensar es apedrear a David. Y David, por el contrario, ¿qué es lo que pensó? Pensó en buscar el consuelo de Dios, en fortalecerse en Dios. Fíjense las dos actitudes diferentes frente a la amargura. Uno pensó en buscar el consuelo de Dios ante una avasallante tristeza y el pueblo pensó en vengarse. Primero de Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas que habían sido llevados cautivos. Mas David se fortaleció en Jehová. Fíjense la diferencia, la actitud es la diferencia, la actitud es lo que marca la diferencia. David con su actitud en ningún momento buscó minimizar lo que le había pasado al pueblo de Israel, sino que buscó mostrar el carácter de Dios, el carácter que tiene Dios para consolar y ayudar a perdonar. Él sabía que el único que le podía sacar de esa tristeza que él tenía en ese momento era Dios. El único que le podía fortalecer era Dios. No autojustificarse, hundiéndose en la amargura. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? Y así, y así. Y así pasan los años. Y se hace una maraña de raíces de amargura que están debajo de la alfombra y no salen. Deuteronomio 29:18.
No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No sea, dice el Señor, que haya un corazón que por la amargura que siente, que por la tristeza que le inunda, quiera buscar otras alternativas para salir del rencor. No sea que busquen de otros dioses, no sea que pase tal desgracia. Hoy está diciendo esto el Señor, Él es el dador de vida. Él es el que puede cambiar nuestro lamento en baile. Él es el único que tiene ese poder, el carácter suficiente como para sacarnos de toda amargura. Pero ahora está en uno, ¿cuál es la actitud? ¿Es mi actitud humillarme y decirle, te entrego, Señor, esta amargura, no quiero llorar más, me cansé, basta, no doy más con esto, te lo entrego? ¿O es nuestra actitud seguir en la amargura? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la solución para este flagelo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que quema el resentimiento? ¿Qué es lo que saca? ¿Qué es lo que elimina el resentimiento? El resentimiento lo elimina el perdón. Y cuanto más nosotros tratemos de darnos cuenta que el perdón nos saca de la amargura, vamos a seguir amargados. Vamos a aparentar por momentos estar bien, vamos a poder disimularlo, pero va a llegar esa reacción que va a tocar la hilacha, va a tocar eso que está sin resolver, porque ante la presencia de Dios se va a tener que manifestar lo que hay dentro de nosotros. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué tengo que decir ante el pecado de amargura? Contra ti he pecado, me arrepiento. Solamente contra ti pequé por estar amargado todo este tiempo, por tener resentimiento. Me avergüenzo en alma por vivir así, por decir que soy tu hijo, por decir que te sirvo, y dejar que la amargura haga de mí lo que quiera. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. Nadie que se diga hijo de Dios puede sentirse con derecho de sentirse amargado, ni justificarse por lo que le hicieron. Tenemos que ser conscientes de que la amargura en sí es un pecado y dejar de percibirnos como víctimas. El perdón es el que quita el resentimiento. Cuando perdonamos y buscamos el consuelo de Dios, ese lazo de amargura es quitado. Aunque todavía tengamos quizá momentos de tristeza, pero por la gracia de Dios, ya la amargura en sí no va a manejar nuestra vida. Y el perdón es un proceso activo, algo tengo que hacer. ¿Y qué es cuando perdonamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No es algo pasivo, estamos entregando esa raíz de amargura, estamos desligándonos de esa raíz de amargura. Por eso que es importante perdonar. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El perdón debe ser inmediato, no debemos dejar pasar el tiempo. El perdón debe ser continuo, debe estar continuo en nuestra boca. Mateo 18:21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús acá estableció el perdón como norma de vida. Tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar. Y el perdón debe marcar un punto final con el tema de la amargura. Perdonar significa olvidar no a manera de amnesia, sino a manera de sanar una herida.
Eso es el perdón, sanar una herida, porque probablemente es muy probable que la gente a nuestro alrededor quiera tocar ese tema o que Satanás mismo, con sus artimañas, busque que recordemos el evento. Hay quienes desean recordar el pasado, pero si el enemigo trae pensamientos del pasado en nuestra mente, tenemos que dejarle en claro que nosotros ya nos quitamos esa mochila, se lo dejamos en manos de Dios y ya es un asunto del pasado. Ya no estamos más pendientes, eso no nos maneja, no nos condiciona más nuestra vida, ya se lo entregamos a Dios. El perdonar es la única forma de arreglar el asunto del pasado. ¿Y qué significa olvidar? No traer más a memoria ante ninguna persona ni ante mí mismo o mí misma lo que pasó. Rehusarnos a usar eso que pasó contra otra persona. Olvidarlo. Eso significa no tocar más el tema, no buscar venganza. Que ya cuando se nos traiga a la memoria el tema, no lloremos, no nos condolamos de nosotros mismos. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está en mí, en la venganza yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La persona que guarda rencor no es más que un vencedor, es una persona vencida. Entonces, en esta mañana, entreguemos esa raíz de amargura, ese rencor en las manos del Señor y entreguemos esa carga y que Él se encargue. Pero por lo tanto nosotros humanamente, movidos por el Espíritu Santo, lo que podemos hacer es decir, Señor, acá te lo entrego. Y como decía el Señor en Mateo 5:44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Pero ya no vivamos como hijos de Dios, amargados y amargando a los demás. Vamos a hacer una oración en esta mañana para cerrar el tema. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, con el tema que se tocó en esta mañana de la amargura. Padre, te pido que toques los corazones de cada uno de los hermanos, Señor. Entregamos en esta mañana toda raíz de amargura, todo resentimiento, toda ofensa, Padre, consciente e inconscientemente que nos hayan hecho, para que tú lo resuelvas, Señor Jesús. Haz la obra, Padre Santo. Haz tu fiel voluntad sobre nosotros. Nos desarraigamos de toda, Padre, de toda amargura, de toda raíz de amargura que hemos dejado brotar, Señor Jesús. Haz tu obra. Libéranos, Señor Jesús. Libéranos a cada uno de nosotros, Padre, que podamos glorificar tu nombre como tú te lo mereces, Señor Jesús, libre de toda ataduría de Satanás, libre de todo recuerdo que nos atormente, Padre. Que podamos ser hijos, que podamos bendecir de la mejor manera tu nombre, Señor, y llevar fruto para tu reino, Padre. Te entregamos esta carga ahora en esta mañana, Señor. Nos despojamos de esa mochila de amargura, perdonamos a nuestros ofensores, a las personas que nos hicieron daño quizás en un tiempo o años atrás, y que el recuerdo nos viene en la mente, Padre. Lo dejamos en tus manos porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que tiene poder consumidor para sacar de raíz toda amargura, Padre. Y te damos la gloria y la honra porque tenemos la oportunidad en esta mañana de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad en esta mañana de dejar todo en tus manos y ser libres. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre, dice tu palabra. La tomo, Señor, y la comparto con cada uno de los que está escuchando en esta mañana, Padre. Te damos la gloria y la honra y dejamos esa carga, esas ofensas, esa raíz de amargura en tus manos, Señor. Llévatelas. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana hasta aquí llegó el mensaje del día de hoy con el tema la amargura y la raíz de amargura. Espero que haya sido de bendición y nos encontramos el próximo sábado de 9 a 10
y que el Señor los bendiga abundantemente. Bendiciones.